Unidad 6. Resolución de ecuaciones diferenciales con métodos numéricos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, la teoría del error, la solución de ecuaciones y sistemas no lineales, solución de sistemas de ecuaciones, interpolación y ajuste de curva, integración numérica. Y la semana pasada comenzamos con lo que era la resolución de ecuaciones diferenciales con problemas de valor inicial, donde comentamos y se explicó los métodos de Euler y de Taylor, y se dio la introducción y parte de algunos ejemplos con el método Runge-Kutta. ¿Qué es lo que veremos hoy día? Bueno, métodos multipasos y métodos adaptativos para resolver ecuaciones diferenciales, ordinarias específicamente. Métodos multipaso. Un método multipaso, en general, eh, está determinado por la cantidad de aproximaciones que se utilizarán para realizar una aproximación en la ecuación diferencial. Esto puede ser considerado como no un punto, sino los valores de la ecuación diferencial que se necesitan para realizar una aproximación. En este sentido, un método multipaso de m pasos explica que para aproximar el xi más 1, ya en un punto ti más 1, va a necesitar m valores de x y ésimo para aproximar ese xi más 1. ¿Sí? Esto, a diferencia de los puntos de x, acá lo que nosotros estamos utilizando en los m pasos es aproximaciones de esa ecuación diferencial en un rango de valores. Por lo general, la cantidad de pasos es un valor entero, mayor o igual que 1. Cuando m, por ejemplo, es igual a 1, ahí uno está aplicando el método de Euler, que ocupa un valor inicial, ¿sí?, para empezar a iterar sobre esa ecuación diferencial. En general, para poder realizar esto, las ecuaciones diferenciales se describen como un polinomio, donde este polinomio tiene la misma forma que un polinomio de Newton, ¿sí?, donde en la explicación que está en el recuadro azul, h es la distancia que existe entre cada intervalo, ¿sí?, y a y b son constantes de ese polinomio. Abajo se muestra x0, x1, x2 y xm-1, donde ahí se tienen m valores, que son aproximaciones de la ecuación diferencial en cada uno de esos pasos, si se fijan, 0, 1, 2, hasta m, ¿ya? Algunos ejemplos generales antes de explicar un poco más la teoría. Por ejemplo, la primera serie de ecuaciones utiliza 4 valores iniciales, ¿sí?, para realizar las aproximaciones de la ecuación diferencial en x y más 1. Entonces, ese es un método explícito de 4 pasos. ¿Qué quiere decir explícito? Que directamente los puntos están contenidos en la función que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Implícito implica que internamente se realizará una segunda aproximación en esos valores. Por ejemplo, tal como sucede acá. Si se fijan, aquí dice xy más 1, pero aquí se está volviendo a utilizar el x más 1. Entonces, en esta zona va a haber una otra aproximación, ¿sí?, que es implícita. Explícita significa que es directa. Si se fijan, acá arriba no hay ningún xy más 1, es porque todos estos cálculos se hacen directamente con estas entradas. Implícito implica que habrá un cálculo intermedio para realizar las aproximaciones, ¿ya? Si se generan valores, por ejemplo, valores resolubles con el método Runge-Kutta, otro método, un paso, uno podría calcular, ¿sí?, por el método del punto medio esa aproximación de xy más 1, si se fijan. Ahí se muestra un ejemplo de eso, ¿ya? O sea, en definitiva, aquí se está hablando de punto medio, muy parecido a cómo funcionaba una de las aproximaciones que teníamos de Runge-Kutta, o por el método de Euler modificado, que realizaba una aproximación intermedia, pero si se fijaban, ocupaba la mitad del intervalo. Entonces no se le considera directamente como un paso, sino que uno podría decir medio paso, ¿no? Formalmente, los métodos multipaso se basan en encontrar el valor de una ecuación diferencial en in más k, donde en la práctica nosotros estamos aproximando i sub n, donde utilizamos k valores precedentes para aproximar ese i sub n, donde si k, por ejemplo, vale 1,
Este es similar al método de Euler porque ocupamos un punto inicial para poder resolver esa ecuación diferencial. Lo mismo sucede con el Ron-Kikuta. En este sentido, será explícito si los valores a aproximar están contenidos, ¿sí?, en los datos de entrada que nosotros vamos a utilizar para la ecuación diferencial. Y será implícito si entre medio de esta aproximación ocupamos otros puntos. ¿Ya? Una forma de ver esto es la solución de la ecuación diferencial tal como se escribe acá, donde por ejemplo, para aproximar la ecuación diferencial en y sub i más 1, nosotros ocupamos la aproximación anterior más la aproximación entre los dos puntos, fíjense, i e i más 1, pero se le agregan k puntos entre medio. Entonces, en este caso, o sea, en este sentido, los pasos tienen relación con los puntos anteriores que se utilizan para aproximar entre i más 1. ¿Sí? En general, para aproximar esta integral, esta función, que es nuestra propia ecuación diferencial, se transforma de cierta manera en un polinomio de interpolación de Newton de orden n, ¿sí?, que es lo que se representa acá, lo cual evidentemente va a tener un residuo, que el residuo es el resto de lo que no se utiliza para la aproximación del polinomio de interpolación. Recuerden que uno tiene un polinomio y existe un resto. El resto por lo general es la derivada de orden n que le sigue a la aproximación que nosotros estamos realizando. Ya. Continuando en el ejemplo anterior, si se fijan, el residuo representado acá es el residuo de la serie de Taylor. ¿Sí? Ahora, aquí abajo está representada el polinomio, o sea, la ecuación diferencial como un polinomio, ¿sí?, de orden n, ¿ya? Donde esto es el polinomio, perdón, estas son las diferencias que se obtienen al aplicar el método de Newton. Recuerden, diferencias finitas, diferencias divididas de Newton, ¿sí? Entonces, si asumimos que el polinomio está representado por esta serie que está acá arriba, lo que nosotros queremos hacer es de manera iterativa ir aproximando los diferentes valores de la función a un espacio equidistante h, ¿sí? Y aquí se describe que si alfa en este caso está constante, ¿ya?, es un 0 o negativo de tal modo que los términos de la ecuación diferencial queden de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Esto está haciendo diferencias entre los valores de la función. Si se fijan, si nosotros tenemos una función así, esa es la ecuación diferencial, la diferencia de esos h es eso que está ahí, ¿ya? Entonces, si uno reemplaza esta formulación por esta formulación que está acá arriba, pero fíjense, acá estamos ocupando diferencias finitas, queda de esta manera. Entonces, el trabajo que uno tiene que realizar al respecto es transformar este polinomio, ¿sí?, en una función basada en diferencias finitas, ¿ya?, donde los pasos intermedios que van a existir se relacionan con los valores que nosotros vamos a utilizar para aproximar una función, o mejor dicho, la ecuación diferencial. Aquí se muestra un poco más el desarrollo numérico, ¿ya? Si se fijan, aquí empieza a haber un desarrollo donde esto es lo que se presentó en la slide anterior, que es lo que uno ocupa para poder realizar la aproximación. Ahora, si uno como esto uno va a integrar esta función que está acá, ¿ya?, esto toma la forma, esto que está aquí abajo, donde si se fijan el h, como el h es constante, porque es la distancia de los intervalos, se sale hacia afuera y al final lo que uno está haciendo está integrando los k puntos que están contenidos en cada subintervalo, ¿ya? Al hacer eso y al calcular la integral, que es esto que está acá abajo, ¿sí?, fíjense que ahí está la integral. ¿Qué se está integrando acá? Se está integrando esa serie, ¿ya? El primer elemento, si es la integral, esto sería alfa, ¿cierto?, porque aparece la constante. Este sería alfa cuadrado partido por 2, que es lo que se presenta acá abajo. Acá sería
alfa a la 3 partido por 3, ¿sí? Y como se multiplica internamente, queda de esta manera que está aquí, que aquí está factorizado. Y así sucesivamente. Después se procede a reemplazar estos valores y se obtienen las diferentes formulaciones. Ahora, para poder entender de alguna manera y diferenciar el orden, ¿sí?, de los índices, lo usual es reemplazar el K por R para poder entender mejor cómo se desarrollan las distintas fórmulas. Continuando con un ejemplo, acá se muestran diferentes valores de K y R para desarrollar los polinomios de Newton, ¿sí?, y después desarrollar su integral. Aquí está la fórmula que se utiliza, que es la que vimos en la slide anterior, y al reemplazar quedan estas estructuras, o mejor dicho, estas formulaciones, donde en algunos casos se van a eliminar algunos componentes, pero eso no implica que la eliminación pierda precisión, era porque el resto, asociado a la serie de Taylor, si recuerdan, queda expresado con el orden siguiente mayor dado por el polinomio, ¿sí? Después, uno al reemplazar por diferencias finitas hacia atrás, quedan de esta manera que está acá. Si recuerdan, aquí están las diferencias finitas de primer orden, segundo orden, orden n, hacia adelante, donde están los índices, ¿sí? Y la regresiva es la que se utiliza acá, ¿sí? Ya. De la misma manera anterior, si uno utiliza otros valores de K y R, en este sentido diferentes, aparecen lo que son las fórmulas implícitas, es decir, van a haber cálculos intermedios que se tienen que desarrollar para poder aproximar la ecuación diferencial en un punto. En este caso, por conveniencia matemática, se utiliza K impar y valores de R de K más 2, ¿sí? Entonces, al desarrollar estas ecuaciones, o mejor dicho, al calcular la integral y reemplazar por las diferencias finitas regresivas, se obtienen estas formulaciones, que a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí aparecen otros índices que no estaban contemplados en las aproximaciones anteriores y específicamente este que está acá. ¿Cuál es el detalle? Que esta es la función que queremos aproximar, si se fijan, es la que está aquí, ¿ya? Entonces, en este sentido, estas diferencias, o mejor dicho, estas fórmulas implícitas, son ocupadas como eh, correctores, ¿sí? Entonces, se necesita un método que primeramente aproxime estos valores, ¿sí? Y después se utilizan esos valores para poder corregir esta fórmula. En términos generales, los métodos multipaso requieren menos evaluaciones de las funciones que los métodos monopaso para obtener un mismo nivel de precisión. Recuerden que en los métodos unipaso lo que uno hace para mejorar estos métodos es aplicar cálculos integrales de mayor orden, ¿sí? Pero para hacer esos cálculos requiere mayor cantidad de cómputo en ese sentido, es decir, mayor número de evaluaciones si son métodos monopaso, ¿ya? En los métodos multipaso requieren un método intermedio que permita aproximar los valores que se van a utilizar al momento de aproximar las ecuaciones diferenciales con estos métodos numéricos. Y en este sentido, las fórmulas explícitas son menos precisas que las implícitas, y la razón tiene lógica en el sentido de que la explícita va a considerar los valores iniciales, ¿sí?, que se dan como valores iniciales para resolver la ecuación diferencial directamente, pero no considera los valores intermedios. En cambio, las fórmulas implícitas interpolan esta función en esta zona, ¿sí? Entonces, eso hace que los métodos sean más precisos. En general, estos métodos, o los métodos que queremos mejorar su precisión, es la combinación de ambos, de cálculos explícitos e implícitos. Los explícitos se ocupan para predecir los valores, en este caso los que estaban denotados como I más 1. Y después se utiliza ese cálculo, ¿sí?, en la fórmula implícita para reemplazar dichos valores.
A modo de ejemplo, acá existen varias combinaciones predictor-corrector, donde por ejemplo el predictor utiliza la primera aproximación de I+1 y esa que está ahí se utiliza en la corrección, ¿ya? Lo mismo sucede acá. Se hace una aproximación y luego se utiliza esa aproximación en la siguiente fórmula. De los métodos más conocidos, más utilizados, está el método de Adams o Adams-Moulton, donde en la predicción se realiza nuevamente la aproximación y después se reemplaza en la corrección. Para el control del paso en general, para los métodos de cuarto orden, un primer criterio para ir evaluando la precisión es ir dividiendo el paso en la mitad de manera sucesiva e ir calculando los valores y sus resultados a medida que se va desarrollando la aproximación, lo cual está denotado por esto que está acá. Pero una manera de determinar de manera a priori cuál es el paso ideal es aplicar esta fórmula que está acá, ¿ya? Donde se pueden dar dos casos, que son estos casos que están acá abajo, para los métodos de cuarto orden, donde este método, para determinar los pasos, se puede ocupar para métodos multipasos, implícitos o explícitos, ¿sí? Donde por lo general el más utilizado es este que está acá arriba. El valor de m es un factor de seguridad que por lo general un valor que se ocupa regularmente es 0.8. ¿Ya? De esta manera, de alguna manera, uno puede estimar cuántos pasos se requieren, ¿sí?, para tener un error a priori determinado, que está determinado por Emacs. Una forma de controlar el paso de la integración, recordad que se está realizando una integración al resolver la ecuación diferencial, es ir evaluando de manera iterativa si se cumple un criterio de tolerancia de error, para lo cual se aplica una forma similar a la que se mostró en la slide anterior, que es esta que está acá, ¿ya? Pero se evalúa a través de un algoritmo, donde a modo de ejemplo se muestra este algoritmo que está acá, donde se realiza una aproximación, ¿sí?, se calcula la estimación de esa integral en esa zona. Recuerden, está definido por algunos puntos la función. Esta ecuación diferencial tiene varios trozos. Se consulta si se está cumpliendo con la tolerancia. Si no se cumple la tolerancia, se le agregan más pasos a ese trozo, es decir, se agregan unos pasos intermedios. Ya, si se cumple, bueno, se procede a la siguiente zona que se está evaluando de la ecuación diferencial y se vuelve a evaluar el método. Si se fijan, ahí está n+1, es porque estoy evaluando un siguiente punto, es decir, primero evalúo de aquí a acá y compruebo si la integral cumple con ese criterio de tolerancia de error. Si no cumple, sigo dividiendo en más pasos la zona y evalúo el algoritmo, ¿ya? Entonces, a medida que se van superando estos test de tolerancia, se siguen avanzando con los siguientes puntos. En una función que de alguna manera sea continua, prácticamente los intervalos van a ser todos equidistantes, y es decir, va a tener una misma cantidad de pasos, ¿sí?, a medida que se empieza a aproximar la ecuación diferencial. Pero si la ecuación diferencial presenta oscilaciones, eso no va a suceder en todos los puntos. Es decir, por ejemplo, aquí evidentemente pueden ser equidistantes, pero en los lugares que tienen altos cambios en sus derivadas, va a ser necesario realizar mayor cantidad de pasos para aproximar de mejor manera esa función en esa zona. En el ejemplo, esta zona ocupa menos pasos que estas zonas que están acá. Una forma de entender lo que es el control del paso de manera adaptativa es realizar un cálculo de integral adaptativo. Entonces, supongamos que esta es la función o nuestros valores de nuestra ecuación diferencial que estamos aproximando. Un poquito chueco, ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí está A y B. Aquí estaría C.
El valor de esa integral, si por ejemplo calculáramos con el trapecio, entre este punto, sería eso que está ahí. Toda esta área sería el cálculo que hizo la integral, pero si uno compara con la figura, el error es todo eso que está ahí. Ahora, ¿cómo uno puede ir midiendo los errores de esa integral? Bueno, uno divide el cálculo integral, ¿ya?, en dos subintervalos. Ahí está dividido al medio, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es tomar esto, con eso, con eso. ¿Y qué es lo que uno hace? Se calcula la integral ahí y se calcula la integral acá. Esa integral vamos a llamarla A1. Esta integral que está acá la vamos a llamar A2. Y vamos a denotarla así para que se sepa qué es la integral. Y la integral total la vamos a llamar A0. ¿Sí? A0 sería toda la integral de aquí. Vamos a cambiar el color para que se pueda observar. Sería toda esta. ¿Ya? Entonces, en definitiva, para ver que también estamos aproximando, uno podría decir A0 menos la suma de A1 más A2. Evidentemente, si esto es 0, estamos calculando, tenemos una integral exacta. ¿Cuál sería un caso de eso? Bueno, evaluar sobre una misma integral que, por ejemplo, fuera una recta. Si se fijan, si uno calcula la integral de todo esto con trapecio, después divido ese intervalo en 2, perdón, divido el intervalo en 2, me va a dar que esta va a ser A1, esta va a ser A2 y el área verde es A0. Prácticamente las integrales son las mismas, entonces el error es 0. Pero eso se da en una recta, no en este tipo de funciones. Pero siguiendo este ejemplo que está acá al lado, ¿ya?, si se fijan, como esto no cumple la tolerancia, se tiene que volver a dividir los intervalos. Entonces dividimos en la mitad y luego también lo dividimos en la mitad. ¿Sí? Tenemos este cálculo integral, que ya lo teníamos, a 1, pero ahora tenemos que calcular estos valores que están acá. Ya, si se fijan, se sigue manteniendo el error, entonces tenemos que volver a dividir ese que está ahí y volver a dividir ese que está ahí. Ahora, las integrales con esos puntos están en esa zona. Entonces, si se fijan, ya empieza a bajar el error. Ahora, esta zona tendría que tener otra más, ¿cierto? Y ahí hay otro error y así sucesivamente. El caso derecho, si se fijan, tenemos esta integral, ¿ya? Al dividir por 2, me queda ese punto y ese punto. Pero al hacer esa integral, prácticamente la suma de las dos va a ser igual al área total. Entonces, esta zona, si se fijan, se divide menos veces que esta acá. En definitiva, si uno tiene una función, por ejemplo, una cosa así, y esa es mi integral, evidentemente, en esta zona necesito menos pasos de integración que acá. Acá, perdón, va a depender de cómo es la función, es decir, de su derivada. Acá posiblemente existan dos. Entonces, eso es lo que se está representando en este algoritmo de Simpson, donde, en definitiva, al aplicar la fórmula de Simpson, aparecen estas constantes 16 y 15, ¿ya?, que lo que está determinando esto es que, de alguna manera, la suma, si se fijan, de la integral global menos esto que está acá, bueno, es mejor observar esta de acá abajo, porque al desarrollar queda acá claro, acá está el ejemplo que estaba mostrando acá arriba, ¿sí?, la aproximación global debería ser igual a la suma de las aproximaciones chicas, ¿sí? Y ese 15 se mantiene porque es un orden de magnitud que nos permite tener un error
local y global. Recuerden que el error local por lo general es más chico, ¿sí?, que el error global, ¿ya? Entonces, en definitiva, uno toma en consideración el error local, lo divide por 10, porque recuerden, el error global va a ser mayor, ¿cierto? El global es mayor que el local. Es mayor que el local. Entonces yo necesito, de alguna manera, si quiero tener una tolerancia, un error E, necesito que esto por lo menos sea un grado de magnitud más pequeño, ¿sí?, para obtener ese error. Y si se fijan, el 15 está muy cerca del 10, entonces en ese sentido, de alguna manera, si bien esto sale del cálculo, este valor yo puedo asumir que es un valor 10, ¿sí? Porque necesito evaluar eso para obtener un error global con una tolerancia X. Ahora, todo esto que está aquí está representado en este árbol que se presenta acá, evaluando Simpson. Se tiene la integral y estas son las subdivisiones, ¿sí? Estos son todos los cálculos de integral. Y lo que está diciendo, por ejemplo, para una función x determinada, ya se tuvo que dividir, se dividió dos veces, después una zona se dividió dos veces y después ya no fue necesario seguir dividiendo. No así una zona integral que está eliminada por esa zona que está acá, ¿ya? A nivel de cálculo y a nivel de ejemplo, es lo que se presenta aquí, donde supongamos que tenemos esta integral, y aquí está el desarrollo numérico. Fíjense, ahí está la integral entre 0 y 4, ¿ya? Por ejemplo, 0 y 4, ¿sí? Acá está entre 0 y 2 y acá entre 2 y 4. Lo que me está diciendo eso, que la integral total, vamos a asumir que una cosa así, aunque es una exponencial negativa, pero no importa, ¿ya? Este es el valor global. Entonces, la suma de estos dos, si es igual a esto que está acá, no itera más. Bueno, aquí se aplica la fórmula, dando una tolerancia de 10 elevado a la menos 3, es decir, tengo 3 ceros después de la coma, aquí tengo 2, entonces tengo que volver a dividir. ¿Dónde se divide el intervalo? Bueno, era entre 0 y 2, ahora se divide entre 0, 1 y 1 y 2, ¿cierto? Se vuelve a evaluar la función. Todavía no cumple la tolerancia, entonces se vuelve a dividir, ¿sí? Ahora, se divide un intervalo entre 0 y 1, ¿cierto? Entre 0, 0, 5 y 0, 5, 1. Se evalúa y ahora claramente es menor al error que estábamos buscando. Entonces ya no se divide más esa zona. Vamos a la otra zona. Se hace el mismo procedimiento, ¿sí?, y se encontró que no es necesario volver a dividir en esa zona, que era entre el 1 y 2, ¿cierto? Ya, vamos a la zona derecha, entre 2 y 4, mismo procedimiento. Bueno, acá encontró que prácticamente no era necesario dividir más, y ahí está el árbol con los resultados, si se fijan. Entonces, lo que va representando esto, ¿sí?, es que la suma de esto debería dar eso que está ahí. Y si se fijan, prácticamente 0,04, nada de eso que está ahí, la diferencia, ¿cierto?, es menor, tiene una distancia de 0 elevado a la menos 4, o a la menos 5 parece que es esa zona, ¿ya? Y así sucesivamente. Evidentemente, esta zona que está acá fue la que tuvo que dividirse en más pasos, ¿sí?, que era lo que está detallado en esta parte de la presentación, ¿ya? Bueno, la próxima clase veremos lo que son las ecuaciones de recurrencia y resolución de ecuaciones de recurrencia. Y comenzaremos con ejemplos, soluciones aplicadas, pero para ecuaciones diferenciales parciales, porque hasta ahora solo hemos visto ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Ya, nos vemos en la próxima clase.